El primer contacto con el mercado del silencio no fue intencional. Mateo llevaba semanas navegando por foros oscuros, siguiendo enlaces que prometían conocimiento prohibido, información que nadie más podría ofrecer. En su pantalla, entre anuncios de drogas sintéticas y criptomonedas, apareció un enlace que destacaba por su sencillez. Solo un nombre: Mercado del Silencio. Y un breve mensaje: todo lo que buscas, aquí se encuentra, pero cuidado con lo que deseas. La curiosidad lo consumió. Con cada clic su navegador lo llevó más profundo, a capas de la dark web que ni siquiera sabía que existían. La página de entrada era minimalista, casi ceremonial. Un fondo negro absoluto, un único formulario de búsqueda y un aviso: aquí no hay coincidencias, cada consulta tiene un precio. Mateo vaciló. Había escuchado historias de usuarios que habían desaparecido tras interactuar con sitios como este, pero el riesgo parecía menor que la tentación de ver lo que podría encontrar. Comenzó con algo simple: buscar su propio nombre. Al instante un listado apareció: fechas, ubicaciones y fotografías de eventos que apenas recordaba. Pero lo más inquietante era que había videos de él, en momentos que creía privados, grabados con una precisión imposible. No era solo vigilancia, alguien o algo lo conocía mejor que él mismo. Con manos temblorosas, Mateo abrió un archivo que mostraba su apartamento, su escritorio, su rutina diaria. Cada objeto, cada gesto, cada sombra en la pared, capturada sin permiso, sin explicación. Decidió probar con otros nombres: amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Cada búsqueda producía un archivo único: conversaciones privadas, secretos más íntimos, errores que nadie debía haber visto. El mercado del silencio no era solo un sitio de información, era un reflejo distorsionado de la realidad, donde nada quedaba oculto. Y había una regla tácita: cuanto más buscabas, más cerca estabas de ser observado. Mateo comenzó a notar detalles extraños en su vida diaria. Alguien sabía cuándo salía, qué desayunaba, con quién hablaba. Mensajes crípticos aparecían en su correo, en redes sociales, incluso en lugares que nunca había compartido en línea. Era como si el mercado del silencio se hubiera filtrado al mundo real. Cada intento de desconexión solo parecía intensificar la vigilancia. Una noche decidió seguir un rastro que lo llevó a archivos más antiguos, registros de personas que ya no existían. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros habían quedado atrapados en la red de secretos, sus vidas expuestas y manipuladas hasta que todo lo que conocían se desvaneció. Mateo sintió que, con cada clic, el sitio le tendía una trampa más profunda. Cada video, cada documento, era un hilo que lo acercaba a un final que aún no podía comprender. Mientras más investigaba, más se daba cuenta de que el mercado del silencio no era solo un repositorio de secretos. Era una entidad viva, que aprendía, adaptaba su contenido a quien lo miraba, mostrando lo que más miedo o curiosidad provocaba. La sensación de paranoia se volvió constante. Cualquier sonido en su apartamento podía ser alguien observando, cualquier mensaje en su teléfono, una advertencia o un señuelo. A la mañana siguiente, Mateo abrió su computadora y vio un nuevo mensaje en la interfaz del mercado. No era una consulta, ni un archivo nuevo, solo un texto simple, en letras blancas sobre negro, que parecía materializarse desde la pantalla misma. Sabemos lo que buscas ahora. Estás más cerca de lo que piensas. El terror se mezcló con la fascinación. Sabía que debía detenerse, cerrar la sesión, borrar el historial, desconectar la red. Pero también sabía que la información que podría encontrar era demasiado valiosa. Cada secreto descubierto era una puerta a algo más grande, más inquietante, un abismo de conocimiento prohibido que lo llamaba cada vez con más insistencia. Desde aquel día, Mateo no volvió a dormir tranquilo. Cada notificación era un recordatorio de que el mercado del silencio no olvidaba, no perdonaba y siempre esperaba. Y aunque trataba de racionalizar, de convencerse de que todo era coincidencia o manipulación digital, en el fondo sabía que algo en la red lo había marcado, algo que lo seguiría hasta que decidiera enfrentarse a la verdad o desapareciera en el intento. Con el paso de los días, Mateo comenzó a notar patrones. Cada archivo que encontraba no estaba allí por casualidad. Parecía responder a sus pensamientos, a sus obsesiones más íntimas. Una simple idea que cruzaba su mente se materializaba en la pantalla en cuestión de horas. Un correo, un documento escaneado.
Un video donde él aparecía en situaciones que ni siquiera recordaba. Era como si el sitio lo estuviera estudiando, anticipando sus deseos, manipulando su curiosidad. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en su disco duro, descubrió que varias de ellas habían sido alteradas. Pequeños detalles, apenas perceptibles, sombras que no existían, reflejos de personas que no conocía, objetos que habían aparecido de la nada. De inmediato buscó esos rostros en el mercado del silencio, y para su sorpresa, los encontró. Cada uno pertenecía a alguien desaparecido o desaparecida recientemente. Mateo sintió un escalofrío. No solo estaba observando, estaba conectándose con historias que nunca debieron salir a la luz. Decidió intentar contactar a otros usuarios del sitio. Entró en foros clandestinos, enviando mensajes cifrados, preguntando si alguien más había visto lo mismo, si alguien más sentía esa vigilancia constante. Las respuestas eran escasas, crípticas y, en algunos casos, directamente amenazantes. No busques demasiado. El mercado te ve, decía uno de los pocos comentarios verificados. Otros simplemente desaparecían de los hilos, como si hubieran sido borrados por el mismo sistema. Mateo empezó a notar cambios en su entorno. Su apartamento parecía más pequeño, más silencioso, pero a la vez más lleno de presencias invisibles. Cada vez que apagaba su computadora, la sensación de ser observado no desaparecía. Permanecía latente, como un eco digital que se filtraba en la realidad. A veces encontraba notas manuscritas en su escritorio, con frases que él mismo había pensado pero nunca escrito. Mensajes que no podían provenir de nadie más que del mercado. En un intento de entender el origen de todo, Mateo siguió los rastros de los archivos hasta un patrón inesperado. Una serie de coordenadas geográficas, ubicaciones físicas en distintas ciudades. Cada coordenada coincidía con lugares donde habían ocurrido sucesos extraños, desapariciones, accidentes inexplicables. Era como si el mercado del silencio no se limitara al mundo virtual, sino que tuviera influencia directa sobre la realidad. Una noche, mientras revisaba una nueva grabación, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura estaba detrás de él, observándolo desde la penumbra de su propia habitación. Mateo giró lentamente, pero no había nadie. Al volver la vista a la pantalla, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La sensación de peligro se volvió tangible. El sitio no solo conocía sus secretos, sino que podía manipular su percepción, su entorno, su vida. A partir de ese momento, Mateo adoptó precauciones extremas. Apagaba cámaras, cambiaba contraseñas constantemente, utilizaba redes virtuales, pero nada parecía suficiente. Cada acción que realizaba era registrada, cada decisión observada. El mercado del silencio se había convertido en una presencia constante, un ente que no dormía, que no descansaba, y que parecía alimentarse de su miedo y su curiosidad. El tiempo empezó a perder sentido. Los días y las noches se mezclaban, y Mateo se encontraba frente a la pantalla durante horas, incapaz de desconectar. Cada archivo nuevo era un rompecabezas que prometía respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, y cada respuesta abría más interrogantes, más misterios. El límite entre la curiosidad y la obsesión se difuminaba, y Mateo empezaba a comprender que, cuanto más profundizaba en el mercado del silencio, más se alejaba del mundo que conocía. Mateo sabía que estaba al borde de algo irreversible. Cada archivo, cada video, cada coordenada, lo había empujado más allá de lo que consideraba seguro. Esa madrugada, mientras revisaba un nuevo documento que aparecía sin que él lo buscara, vio algo que lo paralizó. Su propio nombre acompañado de una fecha muy cercana y una ubicación que coincidía exactamente con su apartamento. Todo el terror que había sentido hasta entonces se condensó en un instante. El mercado del silencio no solo conocía su pasado y presente, estaba prediciendo su futuro. No pudo dormir. Cada ruido se sentía amplificado. El crujido del piso, el viento golpeando la ventana, un teléfono que nunca sonó. Intentó desconectarse, apagar la computadora, borrar cada rastro, pero era inútil. El mercado parecía inmutable, como si tuviera vida propia. Su pantalla se iluminó nuevamente con un mensaje que heló su sangre. Has visto demasiado. Es hora de conocer la verdad. Temblando, Mateo abrió el último video que aparecía en la lista.
Lo que vio lo dejó sin aliento. Imágenes de sí mismo desde la ventana de su apartamento, desde las calles cercanas, y luego algo más perturbador. Un rostro pixelado que lo miraba directamente desde la cámara. Un rostro que no podía identificar, pero que le transmitía una certeza aterradora. No era solo vigilancia, era un mensaje, una advertencia. El mercado del silencio no era un sitio web, era una red consciente, una entidad que recogía secretos y los usaba para atrapar a quienes osaban mirar demasiado. Sintió que algo se movía detrás de él. Giró lentamente y vio que la habitación estaba vacía. Pero al volver la mirada a la pantalla, comprendió lo imposible. La figura pixelada estaba dentro de su apartamento, replicada en la pantalla, como si el límite entre lo virtual y lo real se hubiera desvanecido. Mateo dio un paso atrás, tropezó, cayó al suelo. La sensación de frío y presencia era insoportable. En un acto desesperado, Mateo cerró la computadora, rompió el disco duro y apagó toda la electricidad del apartamento. El silencio era absoluto, casi sobrecogedor. Por un momento creyó haber escapado, haber roto la influencia del mercado. Pero entonces su teléfono vibró, un mensaje de texto. Siempre estamos aquí, siempre te vemos. Mateo entendió que ya no había escapatoria. No importaba dónde se ocultara, qué precauciones tomara, ni cuántos dispositivos destruyera. El mercado del silencio lo había marcado. Su vida, su privacidad, sus pensamientos más íntimos ya no le pertenecían. Era parte de la red, un usuario más atrapado en la maraña de secretos que nunca deberían haber sido revelados. Mientras se sentaba en la oscuridad, con la mente atrapada entre miedo y fascinación, comprendió la lección más dura. En el mercado del silencio, no hay compradores ni vendedores, solo observadores y observados. Y ahora Mateo era irrevocablemente uno de ellos. El silbido del viento en la ventana parecía murmurar su nombre. Afuera la ciudad continuaba indiferente, pero dentro de su apartamento, en la frontera entre la realidad y la red, Mateo sabía que ya nada sería como antes. El mercado del silencio había ganado. Intenté compartir mis hallazgos en foros convencionales, pero nadie creía lo que decía. Cada vez que mencionaba el culto del rostro pixelado, mis cuentas eran bloqueadas, mis mensajes eliminados, y lo más perturbador, algunas veces aparecían respuestas de usuarios que juraban no conocerme, pero me llamaban por mi nombre completo. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo un video extraño, era un reclamo, un llamado a participar. Comencé a recibir enlaces privados en mi correo encriptado, videos más intensos donde los rostros pixelados parecían moverse hacia la cámara, extendiendo las manos como si quisieran atravesar la pantalla. Una noche, mientras veía uno de estos videos, un rostro detrás del pixelado me sonrió de manera inquietante, y sentí un frío recorrerme la espalda. Cada vez que parpadeaba, sentía que el rostro lo hacía también, sincronizado conmigo, anticipando mis movimientos. El culto parecía estudiarme, adaptarse a mis reacciones. Los videos evolucionaban según lo que yo hacía. Si miraba demasiado tiempo, la pixelación se rompía más. Si intentaba mirar de reojo, los rostros desaparecían momentáneamente solo para volver a aparecer en posiciones más cercanas. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. Las personas detrás de los rostros pixelados no eran simples miembros del culto, eran víctimas. Sus gestos, sus miradas, mostraban miedo, súplica, pero sus voces estaban completamente distorsionadas. Empecé a intentar descifrar patrones en el movimiento de los rostros, buscando lógica, algún mensaje escondido. Encontré repeticiones, secuencias que parecían ser códigos, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Algunos videos incluían cámaras escondidas de habitaciones reales, mostrando detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. Fue entonces que comprendí la dimensión de todo. El culto no solo existía en la Deep Web, estaba infiltrando la realidad de sus espectadores, estudiándolos, manipulándolos, construyendo un mapa de quienes podían resistirse y quienes serían los próximos candidatos. Intenté desconectarme, eliminar todo rastro de los enlaces, pero el culto tenía formas de seguirme. Emails que aparecían de remitentes desconocidos, archivos descargables que aparecían en carpetas que jamás había creado. Y lo más aterrador, la sensación constante de ser observado.
Cada noche cuando cerraba los ojos, veía fragmentos de pixelación en las sombras de mi habitación, rostros que parpadeaban solo por un instante, pero suficientes para que mi mente registrara el mensaje: te estamos mirando. Comencé a investigar cómo alguien podía crear esa manipulación. Encontré referencias a software de inteligencia artificial capaz de reconstruir rostros y mezclarlos en tiempo real, con grabaciones antiguas. Sin embargo, lo que realmente me obsesionaba no era la técnica, sino la intención. Los videos no solo buscaban reclutar o asustar, parecían interactuar con la mente del espectador, explorar sus miedos, preparar un terreno para algo mucho más grande. Mis amigos notaron cambios en mí: noches sin dormir, hablar solo frente a la computadora, revisar cámaras de seguridad de la calle desde la ventana, paranoias que antes solo eran curiosidades de mi mente inquieta. Pero lo que nadie podía saber era que el culto había dejado una marca en mí. Mi rostro, mi nombre, mis gestos, ya formaban parte de su colección digital. Cada vez que un video nuevo aparecía, sentía que era un espejo deformado de mi propia realidad. La frontera entre la Deep Web y mi vida cotidiana empezó a desdibujarse. Las caras pixeladas se filtraban en mis recuerdos, en mis sueños, en las personas que veía por la calle. Y lo peor, su presencia ya no dependía de la pantalla. En cualquier momento podía sentir la mirada de algo que no estaba ahí, algo que conocía cada detalle de mí. El culto del rostro pixelado había logrado lo imposible: convertir la curiosidad en vigilancia y la observación en miedo constante. Y mientras más trataba de entender, más profundo me adentraba en sus secretos, sabiendo en lo más recóndito de mi mente que la línea entre espectador y participante ya no existía. Con cada día que pasaba, la obsesión crecía. Ya no era solo ver los videos, era anticiparlos, buscar signos, pistas, cualquier detalle que pudiera darme ventaja. Comencé a llevar un registro meticuloso. Cada parpadeo de los rostros pixelados, cada gesto, cada patrón en la distorsión. Incluso empecé a notar que los rostros no solo respondían a mis movimientos, sino también a mis emociones. Si sentía miedo, los ojos detrás del pixelado se volvían más intensos. Si me frustraba, las bocas se curvaban en sonrisas burlonas, y los murmullos distorsionados se intensificaban. Una noche, mientras revisaba un video particularmente largo, algo cambió. Entre los rostros pixelados apareció un rostro que no pertenecía a ninguno de los videos anteriores. Era el mío. Primero pensé que era un error de reproducción, pero al acercarme y aumentar el contraste, vi detalles imposibles. Mis gestos, mis movimientos, incluso mi manera de parpadear, todo replicado exactamente. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Era como si el culto hubiera estado estudiándome desde el primer momento, y ahora mostraba mi propia imagen dentro de su red de manipulación. Intenté borrar todos los rastros de mi computadora, cerrar cuentas, cambiar dispositivos, incluso desconectarme de internet durante días. Nada funcionó. Cada vez que encendía la computadora, aparecían nuevos enlaces, nuevos videos, nuevos rostros pixelados, todos vigilándome, todos esperando algo de mí. Mis sueños se llenaban de fragmentos de videos, mesas circulares, luces parpadeantes, manos extendiéndose detrás de la pixelación. Despertaba sudando, con la sensación de que algo había estado dentro de mi habitación mientras dormía. Empecé a investigar más a fondo, buscando antecedentes del culto del rostro pixelado. Encontré fragmentos de foros antiguos, historias de personas desaparecidas, relatos crípticos de usuarios que juraban haber sido invitados y nunca se les volvió a ver. Había también referencias a rituales digitales, prácticas donde la observación y la manipulación de la conciencia del espectador se mezclaban con algoritmos avanzados de reconstrucción facial. Parecía absurdo, hasta que recordé los videos que yo mismo había visto. Cada rostro pixelado era un ritual, cada interacción, un experimento con mi mente. Comencé a notar cambios en mi percepción de la realidad. La gente en la calle me parecía observarme con una intensidad inusual, como si pudieran ver más de lo que debería ser visible. Las cámaras de seguridad parecían seguirme, incluso cuando no había cámaras visibles. Y lo más extraño, mi reflejo en los espejos a veces parecía retrasarse, como si el rostro que me devolvía la imagen estuviera intentando separarse de mí. No podía confiar en nadie.
Incluso mis amigos más cercanos empezaron a parecer sospechosos. Miradas que duraban demasiado, gestos sincronizados que recordaban a los movimientos de los rostros pixelados. Todo parecía un ecosistema del culto, un lugar donde cada detalle de mi vida estaba siendo registrado y reproducido, manipulado, observado. La sensación de ser parte de algo mucho más grande y oscuro se volvía insoportable. Sin embargo, a pesar del miedo y la paranoia, no podía dejar de volver a los videos. Había algo que me atraía, algo que me prometía respuestas, aunque supiera que cada clic me acercaba a un límite que quizá no tendría retorno. Cada enlace nuevo era un desafío, cada rostro pixelado, un enigma que debía descifrar, y mientras más me adentraba, más entendía que el culto del rostro pixelado no solo era un grupo, era una conciencia colectiva, un organismo digital que se alimentaba de la curiosidad, del miedo, y de quienes no podían apartar la vista de sus pantallas. Con cada hora que pasaba frente a la computadora, con cada video que analizaba y cada patrón que descubría, sentía que mi propia identidad se diluía en su red. Ya no era solo un espectador. Estaba siendo integrado poco a poco en algo que trascendía la pantalla, algo que se movía más allá de la Deep Web y tocaba la vida real. Una noche, tras días de insomnio y obsesión, apareció un nuevo video con un título que no había visto antes. El último encuentro. Al abrirlo, la pantalla mostró la habitación donde yo estaba sentado frente a la computadora, exactamente como estaba en ese momento. No había cámaras visibles, ningún cable, ningún rastro de vigilancia, solo yo, atrapado en mi propia realidad, siendo observado. El rostro pixelado apareció de inmediato, pero esta vez no estaba detrás de la distorsión. Mi propia imagen estaba totalmente reconstruida, con cada detalle de mi rostro replicado y multiplicado en una docena de figuras alrededor de mí. Cada una de esas figuras movía la cabeza, me miraba y sonreía de manera inquietante. Sentí un peso en el pecho. Entendí que el culto no necesitaba secuestrar físicamente a nadie. Ya habían logrado algo mucho más poderoso. Integrar mi conciencia en su red. Intenté apagar la computadora, desenchufarla, destruirla, pero mi reflejo en la pantalla me detuvo. Mis propios ojos me miraban, implorando y burlándose al mismo tiempo. La voz distorsionada apareció por los altavoces. Has llegado hasta aquí. Ahora eres parte de nosotros. Tu miedo, tu curiosidad, tu vida, todo será preservado en la colección. Bienvenido al culto del rostro pixelado. Entonces la pantalla se llenó de miles de rostros, no solo los míos, sino los de todos los que alguna vez habían caído en la red. Cada rostro estaba atrapado en pixelaciones que intentaban recomponerse, como si lucharan por escapar, pero en vano. Comprendí, con un terror absoluto, que nunca más volvería a existir solo como persona. Mi conciencia, mis recuerdos, mis gestos, habían sido absorbidos, transformados en datos dentro de algo que trascendía lo humano. Mi última visión fue la mía propia multiplicada, observándome desde todas las pantallas posibles, mientras la realidad se disolvía alrededor mío. Y así, sin gritos ni violencia física, desaparecí de mi mundo, integrado para siempre en la oscuridad digital del culto, un rostro más en la interminable colección de ojos que jamás cerraban, siempre vigilando, siempre esperando al siguiente curioso que no pudiera apartar la vista. El enlace apareció en un foro olvidado de la Dark Web, enterrado entre cientos de páginas que nadie visitaba y que nadie mencionaba. Nadie hablaba de su contenido, solo de la obsesión que generaba. Transmisión del cuarto sin puerta, decía el título, simple, directo, inquietante. Curiosidad y advertencia se mezclaban en un mismo pensamiento. Aquellos que lo habían abierto hablaban de sensaciones imposibles de explicar, de un miedo que no provenía de lo que veías, sino de lo que no podías ver. Al principio parecía solo un video en streaming, una habitación pequeña, blanca, limpia, sin muebles, sin ventanas y, por supuesto, sin puerta. La cámara estaba fija, colocada en un ángulo imposible, como si la habitación misma decidiera desde dónde dejarte mirar. Nada se movía, nada parecía vivo. Y sin embargo, algo estaba allí. Los primeros espectadores pensaron que era un truco barato, un montaje para asustar curiosos. Otros, más expertos en la Dark Web, notaron detalles imposibles.
La habitación nunca mostraba la misma sombra 2 veces, aunque la luz era uniforme. Pequeñas vibraciones aparecían en la esquina inferior derecha de la transmisión, apenas perceptibles, como si algo respirara allí, justo fuera del campo de visión. Quien se atrevía a comentar en el foro relataba sensaciones extrañas. Uno escribió que sentía que la habitación lo miraba a él, más que él a la habitación. Otro mencionó un cosquilleo en la nuca, como si alguien invisible siguiera cada movimiento que hacía frente a su pantalla. La transmisión, a diferencia de otros videos, no se detenía nunca. Incluso después de días, la habitación seguía exactamente igual, y sin embargo los usuarios que permanecían frente a ella comenzaban a notar cambios sutiles. Un objeto que no estaba antes, un susurro apenas audible, un reflejo que parecía moverse contra la lógica de la luz. Un joven llamado Darío, estudiante de informática, decidió que tenía que saber más. Creó un espacio seguro en su PC, un sandbox virtual donde nada podía salirse de su control. Entró en el enlace. La habitación apareció frente a él como en los relatos, blanca, vacía, perfecta en su silencio. Pero cuando intentó alejarse del monitor, un leve sonido metálico lo detuvo. Algo había raspado el suelo dentro de la habitación, un sonido imposible de explicar. Darío congeló la mano sobre el mouse. No había nada visible en la pantalla, y aún así, su instinto le gritaba que no estaba solo. Durante horas, Darío observó. Cada movimiento suyo parecía generar una respuesta sutil en la transmisión. La luz titilaba cuando parpadeaba. La sombra de la esquina se movía apenas cuando respiraba profundo. Comenzó a tomar notas obsesivamente, intentando hallar un patrón, una lógica que explicara lo inexplicable. Pero cuanto más miraba, más comprendía que la habitación no solo observaba, sino que registraba, analizaba, esperaba. No había comentarios en la transmisión, ningún indicador de otros espectadores activos. Era un enlace público, pero al mismo tiempo, parecía exclusivo. Cada acción de Darío, cada clic, cada movimiento de su ratón, generaba cambios apenas perceptibles en la habitación, como si ésta supiera con exactitud todo lo que él hacía, y decidiera responder a su curiosidad de manera calculada, invisible, silenciosa. Con cada día que pasaba frente a la pantalla, Darío comenzó a notar efectos en su entorno real. Objetos desaparecían de su habitación sin explicación, ruidos en la madrugada lo despertaban, y la sensación de ser observado ya no estaba confinada al monitor. La habitación sin puerta parecía expandirse más allá de la pantalla, infiltrándose en su vida, lentamente, con la sutileza de quien no necesita mostrarse para causar miedo. La transmisión continuaba, imperturbable, y Darío entendía que no se trataba de un simple video ni de un sitio web. Era un vínculo, un puente hacia algo que existía más allá de la percepción humana normal. Algo que lo estudiaba, que lo conocía, que podía anticipar cada pensamiento antes de que lo tuviera. Los días se convirtieron en noches sin distinción. Darío apenas dormía. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, y su mundo exterior empezaba a desdibujarse. Su familia notaba su ausencia, los amigos dejaban de llamarlo, pero él no podía apartarse. La habitación sin puerta lo atrapaba con la sutileza de una telaraña. No había violencia, no había amenazas explícitas, solo la certeza silenciosa de que algo estaba allí, observándolo y entendiendo cada movimiento. Empezó a experimentar fenómenos que desafiaban la lógica. Su reflejo en el monitor no coincidía del todo con sus movimientos, a veces un parpadeo tardío, un gesto invertido. Su teclado parecía responder solo, escribiendo combinaciones de números y letras que él no recordaba haber pulsado. Cada código, cada secuencia parecía formar un mensaje oculto, una clave que Darío no podía decodificar por completo. Intentó desconectarse, apagar la computadora, cerrar la transmisión, pero nada funcionó. La pantalla parpadeaba, incluso sin estar conectada a la corriente. La habitación seguía allí, intacta, perfecta, vigilante. Su paranoia crecía, y con ella, un extraño sentimiento de cercanía. La sensación de que la habitación sabía quién era, qué había hecho y qué pensaba hacer a continuación. En el foro, otros usuarios comenzaban a desaparecer. Al principio, Darío no les prestó atención, pensando que simplemente se cansaban o abandonaban la curiosidad. Pero los mensajes empezaron a detenerse de forma abrupta.
Hilos cerrados sin explicación, cuentas borradas misteriosamente. Cada desaparición venía acompañada de un silencio inquietante, y la habitación sin puerta parecía absorber esa información, como si alimentara su presencia invisible con cada conexión terminada. Darío comenzó a hablarle a la habitación, primero en broma, luego con miedo. Preguntas simples: ¿quién eres? ¿Qué quieres? No hubo respuesta, pero cada vez que formulaba una pregunta, algo dentro de la habitación cambiaba. Una sombra se desplazaba ligeramente, un rincón se oscurecía más, la luz parecía respirar. Se preguntaba si era su imaginación, pero la precisión de los cambios lo aterraba. Era demasiado meticuloso para ser fruto del azar. Su rutina se redujo a un único objetivo: entender la habitación, descifrar la lógica que la gobernaba, encontrar la salida que parecía no existir. Revisaba cada frame de la transmisión, anotaba cada irregularidad, cada parpadeo de luz, cada vibración. La sensación de ser observado se intensificaba con cada descubrimiento. Se daba cuenta de que ya no estaba frente a un simple video. La habitación respondía a él, casi como si midiera su voluntad, su miedo y su curiosidad. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, notó algo nuevo. Una figura mínima, apenas visible, se movía en una esquina que antes parecía vacía. Apenas un destello, una sombra demasiado humana para ser casual. Su corazón se aceleró. No había puertas, no había muebles, pero allí estaba algo más, invisible hasta ahora, que parecía consciente de cada acción de Darío. Comenzó a experimentar una ansiedad que superaba cualquier lógica. La sensación de que el cuarto se extendía más allá de la pantalla, de que sus paredes invisibles podían tocarlo, escuchar sus pensamientos, anticipar cada movimiento. Su realidad y la de la transmisión se mezclaban. Ya no podía diferenciar entre lo que estaba frente a él y lo que se infiltraba en su vida diaria. Se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Lo que antes era curiosidad ahora era un vínculo silencioso con algo que no comprendía, algo que no necesitaba mostrarse para ejercer control. Cada respiración, cada movimiento, cada parpadeo era registrado y respondido con precisión aterradora. A partir de entonces, cada interacción de Darío con la transmisión comenzó a transformarse en un juego silencioso y peligroso. Un error, un descuido, podía provocar cambios imposibles de anticipar. La habitación sin puerta estaba viva de una manera que desafiaba toda explicación, y él ya formaba parte de su extraño ecosistema. Darío ya no diferenciaba entre el mundo real y la transmisión. Su habitación real comenzaba a reflejar la misma blancura y vacío de la que observaba en la pantalla. Los objetos desaparecían o cambiaban de lugar sin explicación. Cada sonido del hogar era interpretado como un movimiento de la habitación sin puerta. Dormía poco, comía aún menos, y pasaba horas frente al monitor, convencido de que cada parpadeo, cada respiración, cada gesto podía ser registrado por algo que él no entendía. Una noche, mientras revisaba el streaming, la sombra que había vislumbrado días antes se movió con claridad. Se acercaba lentamente hacia el centro de la habitación, y aunque no tenía rasgos definidos, Darío sintió un reconocimiento terrible. La figura reflejaba exactamente su postura, sus gestos, como si la habitación misma hubiera creado una réplica de él. El pánico se apoderó de Darío. Intentó cerrar la transmisión, desconectar todo, pero el enlace parecía invulnerable. La pantalla se apagó un instante, y al encenderse, la figura estaba de pie frente a él, dentro de su propia habitación, idéntica a la suya. Su reflejo digital había trascendido la pantalla, y ya no había manera de distinguir entre lo real y lo virtual. La figura avanzó hacia él con movimientos pausados, silenciosos, implacables. Darío retrocedió chocando con las paredes de su cuarto, que de repente se sintieron igual de frías y blancas que la habitación de la transmisión. Cada objeto que había sido suyo parecía desvanecerse, absorbido por el vacío. Su respiración se volvió entrecortada. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía lo inevitable. La habitación sin puerta no solo observaba, no solo respondía. Cazaba, incorporaba, reemplazaba. Un instante después, Darío ya no estaba frente al monitor. Su silla estaba vacía. Su computadora seguía encendida con la transmisión mostrando una habitación vacía. Pero la sombra en la esquina había desaparecido, y en su lugar,
Una figura idéntica a él permanecía inmóvil, frente a la cámara, con la misma mirada aterrada que él había tenido antes. Alguien, en algún lugar, abriría la transmisión más tarde, curiosos como Darío, y el ciclo comenzaría de nuevo. La habitación sin puerta continuaba intacta, inmutable, absorbiendo a quienes la miraban demasiado tiempo, transformando la curiosidad en presencia, y la presencia en algo más eterno. Nunca pensé que una simple curiosidad me arrastraría a un lugar donde lo virtual y lo real se mezclan de formas que la mente humana no puede procesar. Todo comenzó una noche lluviosa, mientras navegaba por foros de la Deep Web en busca de cosas raras, un pasatiempo que se había convertido en mi escape. Entre enlaces y chats anónimos, apareció un hilo marcado simplemente como el culto del rostro pixelado. Nadie parecía hablar de ello abiertamente. Los comentarios eran escasos y cargados de advertencias vagas, pero eso solo alimentó mi interés. El enlace llevaba a un sitio que parecía vacío al principio, una página negra con un único reproductor de video. No había textos explicativos, solo un botón titilante que decía ver la verdad. Dudé, pero la curiosidad venció al miedo. Al dar clic, apareció un video de baja resolución, un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa circular. Sus rostros estaban completamente pixelados, irreconocibles, pero sus gestos, sus movimientos, tenían un extraño sincronismo que resultaba inquietante. La pantalla vibraba ligeramente, como si el video contuviera una frecuencia que no debería percibirse. Una voz distorsionada comenzó a hablar, recitando palabras que no entendía, pero que sentí que de alguna forma resonaban conmigo, despertando una ansiedad que no podía explicar. Durante días, regresé al sitio. Cada video era más perturbador que el anterior. Cada vez que me acercaba a analizar los rostros pixelados, algo dentro de mí me decía que no estaba solo mirando. Alguien, o algo, me observaba de vuelta. No tardé en descubrir que si aumentaba el contraste y aplicaba filtros de desenfoque inverso, comenzaban a aparecer patrones, formas que no pertenecían al pixelado común. Al principio pensé que era un fallo de la compresión, pero luego reconocí rasgos humanos detrás de la manipulación digital. Ojos que parpadeaban, labios que se movían ligeramente, rostros completos intentando emerger de entre los cuadros distorsionados. Nunca había sido un hombre supersticioso. Siempre había creído que la curiosidad era más fuerte que el miedo, y que nada en la vida podía sorprenderlo tanto como para perturbarlo realmente. Sin embargo, esa tarde de martes, mientras revisaba el correo que normalmente desechaba sin abrir, algo cambió. Sobre la pequeña mesa de su departamento apareció un paquete, sencillo, sin remitente, sin sello de correo, y con su nombre escrito a mano con una caligrafía que no reconocía, hasta que se acercó y leyó más detenidamente. La tinta era extrañamente familiar, como si él mismo hubiera tomado el bolígrafo y la hubiera escrito la noche anterior. Pero sabía que eso era imposible. Al abrir la caja, un aroma a polvo y madera vieja lo invadió. En su interior encontró objetos que creía perdidos para siempre. Un llavero oxidado de su infancia, un guante que había desaparecido hace años, un reloj que se había roto y que ya no tenía valor alguno. Cada objeto parecía cuidadosamente colocado, como si alguien hubiera recorrido su vida y seleccionado los recuerdos más íntimos. Pero lo que realmente lo hizo retroceder fue la nota que yacía al fondo, escrita con su propia letra, palabras exactas, frases que solo él podría haber redactado, pensamientos que nunca había compartido con nadie, secretos que creía enterrados bajo años de olvido. El desconcierto se transformó en paranoia cuando recordó algo. El paquete había llegado justo después de que él se sumergiera en un foro secreto de la Deep Web, uno de esos lugares donde la gente intercambiaba información sin dejar rastro, con la promesa de anonimato total. Había accedido por curiosidad, buscando historias extrañas, archivos antiguos y pruebas de conspiraciones. Nunca esperó encontrar algo real. Sin embargo, algo en ese paquete le decía que no era casualidad. Alguien, o algo, lo había estado observando. Decidió revisar cada objeto con más cuidado. El llavero tenía grabadas unas iniciales que reconoció inmediatamente, pero el guante, aunque parecía común, guardaba en su interior un papel arrugado con fechas y nombres que solo él podía comprender. Direcciones de lugares donde había estado, encuentros que había olvidado.
y situaciones que jamás había compartido con nadie. Cada detalle era perturbadoramente exacto, como si su vida hubiera sido registrada sin que él lo supiera. Su respiración se aceleró y comenzó a pensar en la cantidad de información que circulaba en la Deep Web, en los foros ocultos, en los archivos que nadie veía. ¿Hasta qué punto alguien podía conocerlo? El reloj roto le hizo estremecerse. Era el reloj que había recibido de su abuelo, un regalo que siempre le recordaba la fragilidad del tiempo y la inevitabilidad de la memoria. Al tocarlo, sintió un estremecimiento extraño, una especie de conexión con momentos que ya no existían, con conversaciones que nunca fueron grabadas, con secretos que solo él recordaba. Y allí, en la nota, había frases que anticipaban sus miedos más íntimos, dudas sobre sus decisiones, pensamientos sobre personas cercanas y un conocimiento de su vida que ninguna otra persona podía tener. Era imposible que alguien pudiera escribir eso sin conocerlo desde dentro, sin haber estado presente en cada instante significativo. Conforme avanzaba la tarde, la atmósfera de su departamento cambió. El silencio se volvió pesado, casi opresivo. Cada objeto de la caja parecía emitir un mensaje silencioso, recordándole que había sido observado, que su vida ya no le pertenecía del todo. El teléfono vibró mostrando un mensaje encriptado que no podía abrir, pero que provenía de un remitente anónimo. En él solo aparecía una línea: sabemos lo que olvidaste. La paranoia se mezclaba con la fascinación, y aunque su instinto le decía que debía destruir todo, una parte de él quería continuar, quería entender, quería saber quién estaba detrás de aquello. Comenzó a buscar en la Deep Web rastros de otros paquetes similares, otras historias de personas que habían recibido cajas sin remitente. Encontró foros oscuros, donde los usuarios hablaban de cajas que recuerdan, objetos que contenían memorias ajenas, recuerdos robados o replicados con exactitud quirúrgica. Algunos decían que era un juego, otros afirmaban que eran pruebas de vigilancia extrema, de inteligencias artificiales capaces de replicar la conciencia humana. Él no podía creerlo, pero cada línea que leía parecía confirmar que no estaba solo. Alguien más o algo más lo había elegido. A medida que los días pasaban, su vida cotidiana se desmoronaba lentamente. No podía concentrarse en su trabajo, ni dormir sin sentir la presencia invisible de esa mirada constante. Cada objeto de la caja parecía moverse ligeramente cuando no lo miraba, y la nota parecía cambiar de posición, como si sus palabras tuvieran vida propia. En la noche, mientras revisaba de nuevo el guante, descubrió símbolos que no había visto antes. Un lenguaje desconocido que parecía un mapa de su propia existencia, un registro de secretos que nunca se atrevería a pronunciar en voz alta. Su mente comenzó a mezclar la realidad con la sospecha. Cada sonido del departamento, cada sombra en la pared, cada correo electrónico sin remitente, parecía un indicio de que la caja estaba más cerca de su vida de lo que él quería admitir. La curiosidad que antes lo había llevado a explorar la Dark Web se convirtió en obsesión. Debía entender quién había enviado la caja, cómo sabía tanto, y qué buscaban de él. Su obsesión por la caja se volvió insostenible. Cada día revisaba los objetos, cada noche examinaba la nota, y cada hora sentía que alguien, o algo, lo observaba desde un rincón invisible de su vida. Comenzó a notar patrones extraños. Las fechas en los papeles dentro del guante coincidían con sus movimientos, con las llamadas que había recibido, con los lugares que había visitado. Era como si alguien hubiera escrito un guión exacto de su existencia, una vida duplicada que él apenas podía reconocer como propia. Una noche, mientras revisaba la nota por enésima vez, el texto cambió ante sus ojos. Las palabras que antes eran estáticas parecieron reorganizarse, formando un mensaje claro. Mira dentro de ti. Confundido y aterrorizado, buscó entre los objetos, revisó cada esquina de su apartamento, hasta que se detuvo frente al espejo. Allí, reflejada en el cristal, estaba la caja. No sobre la mesa, no en el suelo, sino reflejada en el espejo, idéntica en cada detalle, como si su reflejo hubiera cobrado vida propia. Un estremecimiento recorrió su espalda. Extendió la mano hacia el espejo y tocó el reflejo de la caja. Sintió frío, un tirón en el estómago, y la realidad pareció doblarse. De repente, el espejo dejó de ser un reflejo. Dentro de él vio escenas de su pasado que no recordaba,
secretos que había olvidado y decisiones que aún no había tomado. Y entre esas imágenes apareció su propia figura, escribiendo la nota con su letra, revisando los objetos y luego observándolo a él, como si ambos fueran la misma persona en distintas capas de la existencia. El miedo lo paralizó. La caja no era solo un paquete, era un espejo de su conciencia, un mecanismo que conocía cada rincón de su mente, cada recuerdo, cada secreto. Comprendió que nunca había sido observado desde afuera. La caja sabía todo porque él mismo había dejado que conociera todo, a través de su curiosidad, de su participación en la Deep Web, de su propia obsesión por los secretos. La caja era un espejo de sí mismo, una extensión de su memoria y su paranoia, capaz de revelar todo lo que había enterrado. En un instante, entendió que no podía huir. La caja lo había elegido, pero también le ofrecía un destino. Comprender que la privacidad es una ilusión, que los secretos no existen si uno mismo no los protege. Con manos temblorosas tocó la caja real, luego el reflejo, y por un momento sintió que ambos mundos se unían. El paquete se cerró con un clic que resonó en su mente, y la luz de su departamento parpadeó, dejándolo en silencio absoluto. La nota desapareció. Los objetos regresaron a su forma inerte, pero el conocimiento permaneció. Ahora sabía que él mismo era la clave de todo, y que la caja siempre estaría allí, esperando a ser descubierta de nuevo, en la Deep Web y en su propia mente. Con un suspiro se sentó agotado, pero con la certeza de que nunca volvería a mirar su vida de la misma manera. La caja había cumplido su propósito: revelar que los secretos que creemos privados son a veces demasiado peligrosos para existir, y que en el mundo oculto de la Dark Web, incluso la curiosidad más inocente puede traer consecuencias inimaginables. La primera vez que escuché hablar de la lista roja fue a través de un foro olvidado en los recovecos más profundos de la Dark Web. Nadie daba demasiados detalles, solo advertencias vagas, murmullos sobre nombres que aparecían en rojo y fechas que nadie debería conocer. Al principio pensé que era solo un mito urbano digital, otro de esos cuentos que circulan en los foros para asustar a novatos. Pero la curiosidad tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. Conseguí la dirección del sitio a través de un mensaje cifrado en un hilo de comentarios eliminados. El enlace era extraño, no tenía anuncios, ni banners, ni siquiera menús de navegación. Solo una pantalla en blanco y un cuadro de texto que pedía un nombre. Introduce tu alias y espera, decía una nota pegada en el pie de la página, escrita con un lenguaje que parecía antiguo, casi ceremonial. Ignorando la advertencia, introduje mi nombre de usuario. Al instante, la pantalla cambió. Una lista apareció, cientos de nombres en negro. Algunos acompañados de fechas cercanas, otros de ubicaciones que parecían aleatorias, pero un grupo resaltaba en rojo. La sensación fue extraña. Era como si mi respiración se hiciera visible en la pantalla, pesada y contenida. Empecé a recorrer los nombres, y entonces lo vi, mi propio alias, en rojo brillante, con una fecha que estaba a exactamente 48 horas de ese momento, y un lugar que reconocí al instante. Era mi ciudad, mi barrio, mi calle. Intenté cerrar la pestaña, desconectar mi computadora, incluso reiniciar el sistema. Nada funcionó. Cada vez que volvía al navegador, el nombre seguía allí, inmutable, amenazante. Intenté buscar ayuda en foros más grandes, pero cualquier intento de explicar lo que veía era borrado de inmediato, y algunos usuarios comenzaron a enviarme mensajes privados con advertencias crípticas. No intentes huir, no ignores la fecha. Con cada hora que pasaba, empecé a notar detalles extraños. Luces que se apagaban y encendían sin motivo, sombras moviéndose al borde de mi visión, llamadas de números desconocidos que colgaban al instante. Al principio pensé que era paranoia, producto del miedo de ver mi nombre en esa lista maldita. Pero luego me di cuenta de que alguien, o algo, sabía dónde estaba en cada momento. Intenté confrontarlo racionalmente. Registré mi casa, mis calles, mis movimientos. Todo estaba normal hasta que el primer indicio llegó. Un mensaje en mi buzón de correo físico, con un pedazo de papel en el que estaba escrito mi nombre y la fecha exacta que aparecía en la lista. Sin remitente, sin sello, como si alguien hubiera atravesado la red para materializar esa amenaza en el mundo real. A partir de ahí, mi vida comenzó a girar alrededor de esa fecha marcada.
Cada día, cada minuto, estaba acompañado por una sensación de vigilancia incesante. Evité cámaras, cambié rutas, dejé de salir solo, pero parecía inútil. Siempre había algo o alguien observando, siguiendo patrones que yo no podía comprender. Mis amigos notaron mi ansiedad, pero no podían ayudarme. Nadie podía. Decidí documentarlo todo. Cada aparición extraña, cada mensaje, cada indicio de seguimiento. Traté de entender el sistema detrás de la lista roja. ¿Era un programa de predicción? ¿Un juego macabro de algún grupo desconocido? ¿O algo que trascendía la tecnología, como si la lista en sí tuviera conciencia y determinara mi destino? Y así, los días avanzaron, y la fecha señalada se acercaba. Cada vez que dormía, los sueños eran extraños. Veía mi nombre flotando en rojo, sombras moviéndose alrededor de mí, voces que susurraban advertencias imposibles de descifrar. Despertaba sudando, con la sensación de que cada segundo me acercaba a algo inevitable, algo que no debería existir fuera de la pantalla. El tiempo dejó de ser lineal. Cada acción que intentaba parecía confirmarla. La lista roja no solo predecía, sino que de alguna forma influía, moldeaba lo que pasaba a mi alrededor. Incluso empecé a notar que personas conocidas aparecían en la lista, con fechas que coincidían con sucesos extraños en sus vidas, pero nadie hablaba, nadie reconocía la conexión. Era como si todo estuviera controlado por una lógica invisible que solo podía observarse desde el vértice del terror. No hay forma de escapar de la curiosidad, pensé mientras abría la página una vez más. El rojo parpadeaba frente a mis ojos, y aunque sabía que me acercaba al momento señalado, no podía apartar la mirada, porque mientras más intentaba ignorar la lista, más poderosa parecía volverse. Cada movimiento mío, cada decisión, cada respiro estaba registrado, vigilado, anticipado. El reloj avanzaba implacable, y la sensación de inevitabilidad me consumía. No había forma de retroceder. Solo quedaba esperar, observar y tratar de comprender lo incomprensible, mientras el mundo seguía su curso normal a mi alrededor, y yo estaba atrapado en una burbuja de predicción y terror silencioso. Conforme los días pasaban, empecé a notar cambios en mi rutina que no podía explicar. Los objetos de mi casa aparecían en lugares distintos, aunque yo estaba seguro de haberlos dejado en otro sitio. Pequeños detalles casi insignificantes que al principio ignoré, pero que pronto se convirtieron en un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. Cada vez que miraba la lista, mi nombre parecía vibrar levemente, como si reaccionara a mi miedo o a mi desesperación por entenderla. Decidí ir más allá. Abrí chats ocultos en la dark web, foros de usuarios que hablaban de fenómenos similares. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros se suicidaban, y los pocos que sobrevivían estaban permanentemente paranoicos, como si hubieran hecho un pacto silencioso con algo que no entendían. Comencé a recopilar todo: testimonios, capturas de pantalla, fechas, ubicaciones. El patrón era claro. Cada nombre rojo estaba vinculado a un evento que siempre ocurría cerca de la fecha señalada, y siempre afectaba directamente a la persona que aparecía. Pero lo más inquietante era que, mientras más aprendía, más sentía que la lista me observaba. No era solo una página web, era algo que parecía responder a mis pensamientos. A veces, cuando intentaba borrarla o cerrar la computadora, el sitio volvía a abrirse solo, mostrando mensajes nuevos, líneas de texto breves, casi imperceptibles, como advertencias codificadas, mensajes que solo yo podía ver y que parecían surgir de mi propia conciencia. Intenté desconectarme por completo. Desaparecí de internet, eliminé todas mis cuentas, cambié de teléfono, incluso me mudé temporalmente a un barrio distinto. Nada funcionó. Una noche, mientras revisaba la lista desde un ordenador prestado en una biblioteca, noté que la página había cambiado de forma sutil. Ya no solo mostraba nombres y fechas, sino también pequeñas fotografías de lugares que yo reconocía: mi habitación, la calle frente a mi casa, el café donde solía ir. Cada imagen estaba tomada desde ángulos imposibles, como si alguien me siguiera constantemente. El miedo se mezcló con fascinación. Había algo en la lista que parecía conocerme mejor que yo mismo. No solo predecía eventos, parecía anticipar mis emociones, mis decisiones, mis movimientos. Una sensación de impotencia me invadía, pero también una necesidad enfermiza de ver hasta dónde llegaba todo. Cada noche revisaba la lista antes de dormir.
aunque eso solo me dejaba con pesadillas en las que mi nombre aparecía flotando en un rojo más intenso, rodeado de figuras oscuras que se movían en silencio. A veces, recibía correos electrónicos sin remitente, con archivos adjuntos que no podía abrir. Cuando lo hacía, solo aparecían imágenes en blanco y negro de lugares que me eran familiares, acompañadas de coordenadas. Comencé a seguir esas coordenadas discretamente, con miedo, y descubrí que muchas coincidían con ubicaciones mencionadas en la lista. Parecía que alguien estaba preparando algo, o que la lista misma estaba guiando mis pasos hacia un destino inevitable. El tiempo se volvió relativo. Me despertaba en medio de la noche, revisaba la lista, luego miraba la ventana, y veía sombras que no deberían estar allí. Intenté ignorarlas convencido de que todo era paranoia. Pero no podía. Incluso mis sueños estaban invadidos por la lista. Veía mi nombre brillando, las fechas acercándose, y un reloj invisible que marcaba un tiempo que yo no podía detener. Lo más perturbador de todo era la sensación de que no estaba solo. Cada acción que tomaba, cada intento de huir, parecía confirmar que alguien, o algo, estaba siempre un paso adelante. A veces escuchaba pasos en el pasillo, o sentía que una presencia invisible se movía detrás de mí. La lista no solo predecía mi destino, parecía manipularlo, como si cada decisión que tomaba estuviera guiada por un guión invisible que solo yo no podía leer completamente. Llegó un punto en que la normalidad se volvió imposible. Mis amigos dejaron de invitarme a reuniones, mis colegas notaban mi mirada perdida, y la vida cotidiana comenzó a parecer un escenario para un juego que yo no había elegido. Cada vez que intentaba distraerme, abrir otra página, ver otra cosa en internet, mi mente volvía a la lista, y con ella, la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Comencé a documentarlo todo en un cuaderno, como si registrar cada detalle pudiera ofrecerme alguna protección. Escribía nombres, fechas, ubicaciones, mensajes recibidos, sueños, todo. El cuaderno se volvió mi único refugio tangible, una barrera frente al caos invisible de la lista. Sin embargo, incluso ahí sentía que estaba perdiendo el control, como si cada palabra que escribía fuera anticipada por la lista, y que incluso mis pensamientos más íntimos ya no fueran míos. Cada amanecer era un recordatorio de que el momento señalado se acercaba. La fecha junto a mi nombre estaba más cerca que nunca, y con ella la presión de lo desconocido. Lo extraño era que, a pesar del miedo, una parte de mí quería observarlo todo hasta el final, entender la lógica detrás de algo que parecía imposible de comprender. La lista roja no era solo un sitio secreto en la dark web, era un espejo, un reflejo distorsionado de mis miedos, mi curiosidad y mi destino. La fecha finalmente llegó. Cada instante parecía ralentizado, como si el mundo se hubiera detenido solo para observarme. Caminé por las calles que aparecían en la lista, como si mi destino me obligara a recorrer un camino predeterminado. Cada paso estaba cargado de una mezcla de miedo y fascinación. Podía sentir la mirada invisible de la lista sobre mí. Llegué al lugar indicado en la última entrada, un edificio abandonado, con ventanas rotas y puertas cerradas. Mi nombre parpadeaba en rojo en la pantalla de mi teléfono, y cada notificación, cada vibración, parecía sincronizada con mi respiración. Me adentré lentamente en el interior, y la sensación de que alguien, o algo, me estaba esperando se intensificó. Al entrar, las sombras se condensaron frente a mí, formando figuras indistintas que se movían con lentitud. Por un instante pensé que todo era producto de mi paranoia, pero entonces, una voz suave, distorsionada, surgió del aire. «Has llegado. Sabías que tu nombre estaba aquí, pero ignoraste la advertencia. Ahora debes ver lo que siempre supiste que existía». En ese instante, la pantalla del teléfono se iluminó por última vez, mostrando una secuencia de eventos que nunca pensé que podría conocer. Imágenes de mi pasado, mi presente y fragmentos de un futuro que aún no había vivido. Cada acción mía había sido registrada, observada y anticipada por la lista. No había escapatoria, no había error posible. La sensación de inevitabilidad me envolvió completamente. Las sombras se movieron más cerca y de repente comprendí algo que había estado frente a mí todo el tiempo. La lista no solo predice, ni solo observa. La lista moldea el destino. Cada nombre rojo era un hilo, y yo era solo un punto en un entramado mucho más grande, donde la elección era solo una ilusión. Y entonces,
Mi nombre desapareció de la lista. La pantalla volvió a estar en blanco. La sensación de vigilancia desapareció, dejando un vacío que pesaba más que cualquier miedo. Supe, sin necesidad de verlo, que el ciclo continuaría, alguien más aparecería, y la lista roja seguiría extendiendo su poder. Caminé hacia la salida del edificio, con la certeza de que nada volvería a ser igual. La lista me había mostrado lo inevitable, me había confrontado con la verdad de que ciertas cosas no están hechas para comprenderse, solo para enfrentarse. Y mientras salía a la luz del día, la sensación de que había pasado por algo mucho más grande que yo mismo persistía, recordándome que algunos secretos de la Dark Web no se limitan a la pantalla, trascienden la realidad, y lo que predicen, eventualmente siempre se cumple.